Lo que se suponía que iba a ser un día de celebración terminó siendo una tragedia. Definitivamente fue humillado el Galo contra Bahía 3-0. Un partido horrible de principio a fin. Fue el amo y señor del partido. Tuvo las oportunidades necesarias para poder abrir el marcador. Simplemente el Atlético Mineiro desapareció. Es una realidad de que el Atlético Mineiro tiene dos caras. Son dos mundos totalmente contrapuestos. De esto y mucho más platicaremos en el día de hoy. Así que váyanse por algo porque eso se pone bastante interesante. Primero que todo partamos por lo positivo, puesto que hace unos días el Atlético Mineiro logró derrotar en el marcador global a una escuadra de Sao Paulo que venía muy complicada y que además cargaba con la presión de haber perdido en su propia casa en los últimos minutos del partido en el Morumbi. El primer tiempo del encuentro fue muy disputado, en donde el Galo comenzó a crecerse y a tomar confianza, mientras que el equipo de Sao Paulo iba cayendo preso de sus propios errores y de su propia ansiedad. Con el correr de los minutos, Atlético Mineiro empezaba a tener mucho más protagonismo y sobre todo empezaba a encender las alarmas del Sao Paulo. Hay que mencionar que rápidamente nos quedamos sin mediocampo por esa desafortunada lesión de Otavio al dislocarse el hombro. El único gran detalle fue la terrible falta de definición de cara al arco. Es una lamentable realidad que el ataque del Galo carece de efectividad de cara a la portería y por ende se nos han escapado 1.000.000 de oportunidades. En el segundo tiempo claramente las cosas empezaron a tensionarse por la presión que ejercían ambos equipos. Por su parte, Atlético Mineiro le seguía apedreando el rancho a un Sao Paulo prácticamente reducido a un manojo de nervios. Sin embargo, dentro de la ansiedad, Sao Paulo comenzó a tener esos destellos de lucidez que nos hicieron parar del asiento en más de una ocasión. Sin embargo, tanto la defensa como la calidad de Everson nos salvaron de comernos goles que claramente no merecíamos encajar. A pesar de esos pasajes totalmente tensos, el Galo logró concretar una sufridísima clasificación a la ronda de semifinales, en donde enfrentará al Vasco da Gama. La ilusión y la alegría en ese momento habían regresado. Nuevamente la gente comenzó a acariciar esa posibilidad histórica de volver a tocar la gloria en un torneo de gran calibre como lo es la Copa de Brasil. Si bien es cierto que el Galo no es un equipo precisamente arrollador, hay que destacar que en esos torneos muestra una cara totalmente distinta. Hay un aura que lo diferencia del resto y que por ende le hace conseguir logros como este. Mientras que en el Brasileirao marchan peor que nunca. El Galo se transforma en otro cuando se trata de torneos de matar o morir como la Copa de Brasil o la Copa Libertadores. Por increíble que parezca, Atlético Mineiro podría terminar el año con números un tanto verdes y aceptables por el simple hecho de llegar a instancias importantes en ambos torneos. Ahora bien, en caso de que el Galo no gane la Copa de Brasil, queda una última bala, la cual es la Copa Libertadores. El Galo podría tomar eso como un impulso para imponer condiciones en la cancha, pero de eso vamos a hablar mucho más tarde. Ahora sí pasaremos a terrenos sumamente escabrosos, puesto que en fiestas patrias aquí en México, el Atlético Mineiro enfrentó a Bahía en un encuentro de vital importancia para seguir con ciertas chances y aspiraciones a alcanzar mejores posiciones en la tabla general, porque seamos sinceros, si la situación ya estaba mal, ahora empeoró. Repasando un poco la alineación del Galo, el equipo se paró con una formación 3-5-2, la cual claramente fue un desesperado intento de darle nuevas posiciones a jugadores que naturalmente no cumplen con esas funciones. Everson nuevamente bajo los tres postes, mientras que la defensa estuvo conformada por Lianco por la izquierda, Bruno Fuchs en la central y Mariano por la derecha. Partiendo desde ahí, Gabriel Milito, de forma un tanto desesperada, quiso intentar crear un cerrojo a como diese lugar, que finalmente terminó siendo totalmente ineficiente en el equipo. Lo que claramente falló en el equipo fue esa línea de 5 que quiso implementar Milito, colocando a Rubens desde el extremo izquierdo y a Brian Palacios en el extremo derecho, mientras que Igor Gómez y Fausto Vera supuestamente serían los pivotes. Por último, volvió a colocar a Bataglia en el medio. Y por último, y dicho sea de paso, aquí todo el mundo pegó el grito en el cielo al colocar a Cadu y a Hulk como delanteros. Esta fue la receta perfecta para el desastre que vimos en el partido contra Bahía. En el primer tiempo el Galo comenzó dubitativo y sin terminar de entenderse dentro del terreno de juego, con decirles que Cadu, quien se supone que debía ser un delantero con creación, gambeta y juego vistoso, prácticamente desapareció y daba la sensación de que el Galo estaba jugando con uno menos. Por otro lado, Bahía hacía prácticamente lo que quería, tenía llegadas al área, generaba oportunidades de peligro y sobre todo empezó a bombardear el arco al Galo con tiros que por milagro no terminaron en gol. Es sumamente inconcebible que jugadores como Lianco se queden tan estáticos viendo cómo Bahía apedreaba el área. A esas alturas del primer tiempo parecía que el empate era lo más cercano a ganar, porque nadie metía las manos, o por lo menos no se les veía las ganas de querer revertir una situación que desde el vamos era un negocio muy complicado de sacar adelante. Se veía demasiada apatía y desconexión. Lo de la delantera del Galo fue sumamente lamentable, puesto que Cadu ni siquiera
siquiera era capaz de ofrecer velocidad y dinamismo cuando el balón le caía. Nunca lo vimos disputar una pelota dividida, siempre mal posicionado, y es más, hasta Hulk, con mucha más experiencia y edad, fue mucho más determinante que Kadu adelante. Ver ese equipo era un completo dolor de ojos y un atentado al buen gusto, puesto que Bahía era el amo y señor del juego, y es así como terminó el primer tiempo. El Galo estaba regalando oportunidades a mansalva a Bahía. En los inicios del segundo tiempo ni se diga, el Galo comenzó mucho peor a comparación del primer tiempo. Un error totalmente grosero de Palacios le da tiempo al ataque a Bahía de construir una jugada que terminó siendo un golazo. Esto solo confirma una cosa que claramente cuesta admitir: el Atlético Mineiro tiene una de las peores defensas de la temporada. Realmente cuesta creer de cómo pasamos de estar totalmente comprometidos con Milito hasta el punto de creer ciegamente su trabajo, hasta el punto de pedir su destitución. En ningún momento se le vio esa capacidad de reacción que había mostrado en otros partidos. El Galo claramente no metió las manos en ningún momento. No tardarían en llegar los otros dos goles que definitivamente dejaron al Galo devastado en todos los niveles. Y es así como terminamos el encuentro, un 3-0 totalmente demoledor que deja en evidencia una vez más la falta de táctica del Atlético Mineiro. Como dijimos en el comienzo de este video, Atlético Mineiro muestra una cara totalmente diferente cuando juega otros torneos, mientras que en el Brasileirao da mucha pena, en la Libertadores no es tan así, puesto que logra sacar los partidos adelante a pesar de sus clarísimas limitaciones. Recordemos que el Galo dejó fuera a un San Lorenzo que de buenas a primeras pudo haber dado la campanada en Belo Horizonte. El sufrimiento fue completamente mayúsculo, puesto que el Galo ya estaba pasando por momentos de extrema dificultad en los partidos. Hay que recordar que contra Fluminense, el Galo también atravesó enormes dificultades, y es más, el encuentro más reciente contra ellos terminó en una aparatosa derrota de 2-0 en el torneo regular. Me encantaría pensar que para ese día el Galo va a mojar más que nunca y puede sacar una victoria en Río de Janeiro, que claramente nos ayudaría a llegar mucho más aventajados a nuestra casa en Belo Horizonte. Sin embargo, debemos también recordar que Fluminense es el actual campeón de la Libertadores, por lo cual le agrega un toque muy picante. El Galo ya dejó atrás al campeón defensor de la Copa de Brasil y ahora irá por el campeón defensor de la Libertadores. Es un paquete tremendamente complicado de gestionar, pero tal parece que no será imposible. De pasar a la ronda de semifinales, es muy probable que enfrente a un rival de enorme peso como lo es River Plate, tomando en cuenta que River es mucho más equipo que Colo-Colo, y es ahí en donde la exigencia incrementará enormemente. Pero ese solamente sería un escenario ideal, puesto que ahora solo debemos pensar en vencer a como de lugar a un Fluminense que tampoco viene pasando por sus mejores momentos, puesto que viene de perder con Juventude por 2-1. Van a llegar con los ánimos igual de destrozados, pero es ahí en donde el Galo tiene que mostrar de que es un equipo que pese a todo y que pese a todos lucha contra viento y marea, que es un equipo que se sabe sobreponer a base de garra y de pundonor. Y como les venía diciendo al principio, lo que pudo haber sido una bonita celebración aquí en México por nuestro Día Patrio, definitivamente se transformó en una tragedia. Díganme qué piensan de esto en la caja de comentarios. Nos vemos a la próxima, muchas gracias por quedarse hasta el final, nos vemos a la próxima, cambio fuera.